Todos, mi nombre es Alcides Torres. Los que me conocen ya estuvimos trabajando en un proyecto anterior, exitoso por cierto, que se llamó traducir el navegador Mozilla Firefox al guaraní. Y después de eso, este año también estuvimos trabajando con este equipo oficial en el segundo producto, que era sacar el navegador Mozilla, pero para la versión de celular a Android, en la versión que estamos teniendo. Entre paréntesis, quiero contarles un correo electrónico que recibí ayer a las 7 de la tarde. Delfina es la coordinadora del proyecto que hace la traducción para Android, y me estaba contando de que, si Dios quiere y la Virgen lo permite, nuestro producto en la versión beta va a estar en el Play Store el 12 de septiembre. Entonces, así que tenemos ya una fecha tentativa, si Dios quiere y se aprueba, porque ahora está en la parte de la compilación, en depuración, y que esté todo óptimo el producto para que después ya se pueda poner en un lugar más visible a las personas, y a partir de ahí descargar esa aplicación beta. Y una vez que descarguemos la versión beta, va a pasar otra vez otro grupo, tarda un periodo de tiempo para volver a compilarse y tener una versión oficial. Y la versión oficial más o menos quedaría el 18 de noviembre, la versión final de nuestro producto de Aguaratatá para Android. Entonces, esas dos fechas más o menos están manejando Delfine para que nosotros sepamos. Y lo lindo es que si eso camina todo, esto se va a plasmar ya para ese tiempo. Posiblemente Delfine va a venir de Estados Unidos para el lanzamiento que queremos hacer también dentro de la Facultad Politécnica, con el trabajo del Ateneo, del SPL y el grupo que estuvo trabajando, ¿verdad? Entonces, la gente de Mozilla. Entonces, la agenda oficial sería ya por noviembre acá, y principios de diciembre más o menos sería la agenda de lanzamiento de Aguaratatá para Android. Y dentro de ese esquema, gracias a Dios, y Ñandeyara luego cuando está con nosotros, Juan Caminambá, decía mi abuela, y parece ser cierto así. Vez pasada, en una presentación que el profesor David tenía por ahí, me dijo: estos son los chicos que hacen la traducción de LibreOffice al guaraní, en alguna presentación, y aquella vez estuve rastreándole a esas personas, y de alguna manera llegué hasta ellos. Justamente me mostró la persona que estos son vos cuando me escribiste en el correo. Sí, soy yo. Entonces, hoy estamos trayendo un nuevo desafío para este equipo y también para el grupo que se va a acoplar. Del grupo original que estamos hablando es el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, la Secretaría de Políticas Lingüísticas, la Facultad Politécnica, Mozilla en ese tiempo, y ahora estamos también teniendo la grata visita y compañía de la gente del Instituto Superior de Lenguas, a quien pido un caluroso aplauso también porque están viniendo y tratando de colaborar con este proyecto. Este proyecto se origina con un pedido que hace el señor Giovanni Calagari, es paraguayo. En el año pasado, a la altura del 15 de agosto más o menos, hizo una presentación oficial de la traducción de LibreOffice. LibreOffice es un paquete de ofimática que engloba, por decirlo así, para tener una idea, Word, Excel, PowerPoint, Draft, que es una aplicación para dibujar, y otra, Impress, que también trabaja en una línea. Entonces son 5 paquetes que engloba LibreOffice. LibreOffice es una fundación sin fines de lucro, donde en vez de comprar un paquete, en Microsoft se llama $240 por este paquete, LibreOffice regala esta versión para que de internet vos bajes y puedas utilizar. Este trabajo, como te digo, ya tuvo una primera presentación el 15 de agosto del año pasado, en donde el señor Giovanni hizo un trabajo hasta un 60% de todo lo que estamos contando hasta acá, y entonces ya hay un producto final que después les voy a mostrar. LibreOffice ya está en guaraní para que se pueda descargar, pero como ustedes saben, es un trabajo voluntariado en LibreOffice, y esto solamente tuvo participación de esta persona y un traductor que desconozco el origen de la ayuda que pueda tener. No tengo idea de si era algo oficial o alguien que le acompañaba nomás. Hoy vamos a hablar con él a las 11:30 en una videoconferencia. Esta mañana también él se va a conectar para
contando es que es un trabajo, si vos decías que cumplimos satisfactoriamente el primer desafío de hacer la traducción en un navegador en guaraní, y eso se llevó a desarrollar 47.000 términos, esta versión viene un poco más desafiante porque 102.000 términos tenemos que desarrollar. Entonces, si ustedes hacen sus cuentas, son 3 o 4 veces más Mozilla Waratata de lo que va a hacer este trabajo. ¿Sí? Si las matemáticas no me fallan, entonces es un trabajo muy grande, en donde aquí sí que vamos a pedir la colaboración constante de todos, porque es importante. Más todavía que se valoró este trabajo, y entre paréntesis hago una pausa acá. Nosotros dentro del equipo de localización de Firefox, quienes componemos la traducción, yo tuve que hablar y pedir permiso a la gente de Mozilla, pedí permiso a Jeff Betty. Él sabe de que estamos teniendo un nuevo trabajo que vamos a tratar de emprender. Entonces yo le pedí permiso en el protocolo que esto conlleva de que si usamos una lista de términos de Waratata, si eso podría ser óptimo también para usar y trabajar dentro del paquete LibreOffice. Y entonces él me dijo que no había ningún problema. El espíritu de Mozilla es eso, despierta de que todos nos podamos ayudar y colaborar en lo que se pueda. Entonces, la lista de términos que desarrollamos nosotros dentro del navegador también está óptimo para que dentro de este trabajo se empiece a trabajar y a mejorar. Entonces ya tenemos la aprobación de la gente de Mozilla en la palabra oficial de Jeff, que es el nuevo director también de Mozilla. Entonces ahora estamos teniendo ya la aprobación de ellos y acá sí, en una conversación directa, donde ya tenemos una actividad y donde todo el mundo sabe lo que vamos a estar desarrollando. Así que hoy queríamos presentarle un poquito, como dice acá la leyenda, dice, ¿estás dispuesto a aceptar el desafío? Venimos, primeramente yo digo que venimos así como para ver, bajito por activación que vamos a estar haciendo por acá. Bueno, lo que vamos a estar haciendo por acá es lo que vamos a hacer en esta presentación. Si mi compañera Zulma, navegamos un poquito con el mouse. Siguiente. Ahí. Entonces, te cuento, tenemos ya el desafío original que se llama el proyecto de traducción y validación de LibreOffice al guaraní. ¿Qué quiere decir esto en español? En español está diciendo de que vamos a tener una plataforma igualito que estuvimos trabajando dentro de Waratata, donde uno se tiene que registrar para trabajar de forma online. ¿Eso qué quiere decir? De que yo no hace falta venir acá todos los viernes y estar trabajando solamente los viernes, sino que hace falta que vos en tu tiempo libre le puedas dedicar un espacio y trabajar con el proyecto. Entonces en eso va a consistir que después le voy a decir cuál es el mecanismo oficial por donde hay que registrarse, y eso tenemos que hacerlo todos para poder empezar a tocar las carpetas que conlleva esto. Oficialmente vamos a estar trabajando en la versión de Poodle, pero ¿eso qué quiere decir? Si yo estaba en el servidor de Mozilla de Poodle, ahora me voy a cambiar al servidor de LibreOffice. Entonces vamos a estar en servidores diferentes, pero el tratamiento de la información va a ser igual. Yo tengo una etiqueta de traducción y después yo voy a ver también la parte de la etiqueta de validadores. Vamos a tener el esquema que todo el mundo se va a poder registrar en su primer nivel, que va a ser traductor. Y nuevamente en ese esquema de trabajo, para que la gente que se está agregando a este nuevo proyecto, hay un segundo esquema que es la gente de validación. Por eso que dice traducción, que todo el mundo está con ese perfil, y validación, que vamos a estar viendo con las personas que van a apoyar la parte un poco más técnica de este proyecto. ¿Qué quiere decir? Todo el mundo va a poder escribir y colaborar en algún término en la sugerencia que va a hacer la traducción, pero por arriba de esa supervisión va a estar acá mi compañero de trabajo, que es el coordinador por el Ateneo, el profesor David Galeano, y por el SPL la coordinadora es la profesora Zulma. Entonces, y también el compañero Abelardo, que trabajan en el nivel número 2, que son los perfiles de validadores. Y no me quiero olvidar también de un validador técnico, informático y traductor, que es nuestro compañero Uber, que él también está apoyando muy fuertemente la última parte
de lo que es trabajar con los términos en guaraní y la parte técnica de lo que conlleva la aplicación. Y como te digo, y mi último perfil es de administrador de ese paquete de traductor. Esta mañana también me agregaron para que yo pueda tener un poco más de privilegio para activar usuarios dentro de este grupo de trabajo. Entonces yo voy a estar en un nivel superior de perfiles donde voy a estar creando usuarios, viendo que tiene problemas de password o no se conecta. Entonces esa parte de atrás, de la parte técnica, yo voy a estar apoyando fuertemente con esto. Y entonces nada, si a ustedes les parece, la ministra me había hablado y comentado de que se le dejó a ella la posta porque este joven viajó para Canadá, él ahora mismo está en Canadá, y dejó un 63% activo para que el trabajo se pueda terminar. Entonces, el pedido oficial es que nosotros tomemos la posta y tratemos de terminar de punta a punta el trabajo y mejorarlo ya lo que había desarrollado este joven. Entonces, la idea es terminar el porcentaje que falta, y por adentro la gente de la validación va a tener que ir retocando los términos que de alguna manera nosotros queremos que dentro del navegador tenga una connotación pestaña o ventana. Y la misma situación ahora en el paquete de ofimática. Lo que vamos a tratar de lograr es que los términos se unifiquen para su connotación técnica en la parte de información de Internet, o la parte de informática. Eso es lo que vamos a tratar de conllevar y tratar de terminar para que esto sea óptimo en toda la esfera ya de Internet. ¿Se imaginan toda esa parte que vamos a tener dentro de nuestro trabajo? Esa es la parte final de lo que va a connotar ya este trabajo, que todos sepamos manejar ya unos términos técnicos de Internet y se use de la misma manera, tanto en ofimática como ya en el navegador de Firefox. Entonces estamos haciendo ya un cierre de todo lo que estamos persiguiendo por atrás, y como dije alguna vez, ya encamina todo esto, y entonces esta es la fiel realidad de lo que estamos tratando de desarrollar nosotros acá con nuestro esfuerzo y nuestro trabajo.